programa de hoy, un misil iraní impacta sobre un hospital dejando más de 200 heridos, mientras Israel bombardea una instalación en Irán a una semana de la guerra por una supuesta amenaza nuclear. El cardenal de Jerusalén lleva un mensaje de aliento a centros de ayuda para familias y niños en Tierra Santa, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, que sigue cobrando vidas a diario. En Colombia, la Iglesia facilita un histórico diálogo entre los poderes del Estado, mientras marchan contra la violencia que tiene a un precandidato a la presidencia entre la vida y la muerte. El Papa León XIV cumple 43 años de ordenación sacerdotal. En Perú celebrarán el jubileo por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos, a quien el Papa León guarda especial devoción. Amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias en el 7º día de la guerra entre Israel e Irán por una supuesta amenaza nuclear, ante lo cual el Papa León pide usar la razón y el diálogo en vez del enfrentamiento. Le contamos lo último. Así quedaron edificios y otros lugares en Tel Aviv, la segunda ciudad más poblada de Israel, tras un ataque con misiles iraníes esta madrugada. Según dato oficial, al menos 40 heridos. Como pueden ver detrás de mí, estoy en el lugar donde un misil impactó justo en el centro de un complejo de edificios. 5 edificios fueron impactados por el misil. Nuestros equipos están trabajando junto con el departamento de bomberos y el comando principal, intentando sacar a la gente de sus casas. Otro misil impactó el principal hospital del sur de Israel, hiriendo a personas y causando daños extensos, según el centro médico. Estamos librando la guerra por todas las naciones, incluso por Europa, porque a Irán no le basta con dañar a Israel. Quieren apoderarse de todo Oriente Medio, de toda Europa. Por su lado, Israel atacó un reactor de agua pesada en Irán, recurso para enriquecer el uranio, la materia prima de una bomba atómica. Así reportó la televisión del Estado iraní. Las defensas aéreas se desplegaron con fuerza y solo 2 proyectiles enemigos impactaron en la zona de complejo nuclear. Desde Estados Unidos, el presidente Trump dice que aún no tiene una decisión definitiva sobre la intervención de su país. Al primer ministro israelí le parece tenerlo de su lado. Esa es una decisión que le corresponde al presidente de Estados Unidos, pero les puedo asegurar que ya están ayudando mucho, porque participan en la protección de los cielos de Israel y sus ciudades. Mientras, el gobierno de China pide a los países en conflicto priorizar los intereses de la población, poniendo fin a la guerra. En Tierra Santa, el cardenal de Jerusalén visitó esta semana centros de ayuda en Belén que asisten a familias y niños en medio del conflicto entre Israel y Hamás. El cardenal Pier Battista Pizzaballa les dio su mensaje de aliento en su recorrido por el Centro de Asesoramiento Individual y Familiar Bailazán, el Hogar Franciscano de Niños y el Centro de Acción Católica, reporta el Patriarcado de Jerusalén. Mientras, en otro lado del territorio santo, en Gaza, se observaron explosiones esta madrugada por los ataques de Israel, de acuerdo a Associated Press, en su objetivo de exterminar a los terroristas de Hamás y liberar rehenes. Según justifican, la ofensiva israelí cayó sobre Khan Yunis. Mataron a 22 civiles e hirieron a otros 90 desde la madrugada del miércoles, según los registros del Hospital Nasser. 8 murieron mientras se refugiaban en tiendas de campaña y otros 5 mientras intentaban obtener ayuda, según los registros hospitalarios obtenidos por un colaborador de Associated Press. Escuchemos a gazatíes fuera del hospital. Masacre, sus cuerpos descuartizados, niños pequeños, madres. Busqué a mis hermanos y mis primos y no los encontré. ¿Qué es esta situación en la que vivimos? Tengan piedad de nosotros. Ruego a Dios que tenga piedad de mi hijo muerto. Este es nuestro destino. Perdimos nuestros hogares, perdimos nuestra tierra, perdimos la vida, pero damos gracias a Dios. Y esta mañana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el distrito Solomiansky de Kiev, donde un misil ruso impactó un edificio residencial, causando la muerte de 28 personas el martes último, reporta Associated Press. En redes sociales, Zelensky condenó a Rusia por rechazar un alto el fuego. Misiles arrasaron 35 apartamentos en una de las noches más mortíferas para la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa, según Associated Press. Desde Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló al respecto. Veamos. Los ataques fueron contra industrias que proceden de equipos militares, no contra zonas residenciales. Nuestras tropas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto todos los días.
Ahora escuchemos los consejos del Papa León frente al panorama de guerras que enfrenta el mundo. En su reciente audiencia general ofreció este mensaje. El corazón de la Iglesia está desgarrado por los gritos que se elevan desde los lugares de guerra, en particular desde Ucrania, Irán, Israel y Gaza. No debemos acostumbrarnos a la guerra. Al contrario, debemos rechazar como una tentación el atractivo de los armamentos poderosos y sofisticados. En realidad, dado que en la guerra actual se utilizan armas científicas de todo tipo, su atrocidad amenaza con llevar a los combatientes a una barbarie mucho mayor que la de tiempos pasados. Por lo tanto, en nombre de la dignidad humana y del derecho internacional, repito a los responsables lo que solía decir el Papa Francisco: la guerra es siempre una derrota. La guerra es siempre una sconfitta. Colombia vive días cruciales en su búsqueda de paz y unidad. 3 hechos recientes marcan el pulso del país: un histórico diálogo entre los poderes del Estado, facilitado por la Iglesia, una multitudinaria marcha que clamó contra la violencia y la lucha por la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado hace unas semanas. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa. Convocados por la Iglesia, los máximos representantes del Estado colombiano, incluido el presidente Gustavo Petro, firmaron el lunes último un compromiso para desarmar la palabra y rechazar la violencia. El histórico encuentro se dio alrededor de un almuerzo en la sede de la Arquidiócesis de Bogotá. Buscó propiciar el diálogo entre quienes lideran el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los entes de control, así como frenar tensiones políticas, especialmente tras semanas de choques entre el gobierno y el Congreso por reformas clave. El documento también llama a los demás colombianos a resolver conflictos de manera pacífica. La mesa redonda, en torno a la cual se sentaron, sin cabezas visibles, se usó como símbolo de este equilibrio. Esto ha sido como encender una pequeña llama que puede ir mostrando caminos, sencillamente, pero esa era la intencionalidad y creo que ha sido muy bien acogida y por supuesto tendrá que ser acompañada de eso, pero no necesariamente tiene que ser. No estamos buscando tampoco como Iglesia ningún rol protagónico. Ellos tienen su tarea, ellos tienen su misión al servicio del país, del Estado. Pero allí, hoy, se trataba de encontrémonos, mirémonos, escuchémonos, respetémonos. Demos un primer paso en una pedagogía que le puede servir al país para caminar juntos y responder a los distintos conflictos. El diálogo ocurrió un día después de la Marcha del Silencio en 25 ciudades de Colombia que, paradójicamente, resonó fuerte. En Bogotá, más de 70.000 personas exigieron el fin de la violencia física y política y expresaron su apoyo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, cuya salud sigue siendo crítica tras el atentado del pasado 7 de junio. Los manifestantes también rechazaron el reciente decretazo, una medida polémica del presidente Petro para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral, decisión que este miércoles fue suspendida por el Consejo de Estado. Afuera del centro médico, las misas y la oración continúan implorando un milagro para el político Miguel Uribe. Una ciudadana le escribió una carta. Viene del Salmo 91, del Salmo 27 y del Salmo 125. Estos salmos son de querernos y de cuidarnos y que Dios Todopoderoso nos está protegiendo. A él, en este momento le estoy enviando afirmaciones positivas de lo que él es como persona, como ser humano, conocido o no conocido o en este momento, pero de igual manera, esto sé que va a llegar a él allá donde está en este momento convaleciente.
pero sé que esta semana tengo fe de que todos los dictámenes médicos que van a decir van a ser con mucha fe positivos. Sobre el crimen, por ahora hay 3 capturados, incluido el menor de 15 años que disparó contra el senador. Los otros son Carlos Mora y Catherine Martínez, sindicados de facilitar el hecho. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. El Papa León XIV celebra hoy el aniversario número 43 de su ordenación sacerdotal. El 19 de junio de 1982, Robert Prevost fue ordenado sacerdote por el arzobispo belga Jean Jadot en la capilla de Santa Mónica, a escasos metros del Vaticano, reporta Ciprensa. Tenía 27 años. Había pronunciado sus votos 5 años antes para entrar en la Orden de San Agustín. Desde su primer saludo a los fieles del mundo, tras ser elegido Papa, León XIV ha dado señales claras de su aprecio por las tradiciones del ministerio petrino. Una de las más visibles es en la vestimenta correspondiente a su investidura. Nuestra corresponsal Paola Arriaza describe cómo viste un papa. Cuando un papa es electo, el nuevo pontífice cambia sus vestimentas rojas cardenalicias a una sotana blanca. Este cambio tiene lugar en una pequeña antesala adyacente a la Capilla Sixtina en el Palacio Apostólico, conocida como la Sala de las Lágrimas. Este nombre hace referencia al impacto emocional que tiene vestirse de blanco papal por primera vez. El Papa León XIV saludó a los fieles desde la logia central de la Basílica de San Pedro este 8 de mayo. La vestimenta que eligió para su primera aparición fue diferente a la que escogió el Papa Francisco. Recuperó la museta, la estola y la cruz dorada, como las que llevó el Papa Benedicto XVI en su primer día. La museta es una capa corta que cubre los hombros. Tradicionalmente es roja. Francisco la utilizó blanca. La cruz pectoral cuelga del cuello. El Papa León escogió una cruz pectoral muy particular. Así lo recuerda el rector de la Basílica de San Agustín en Campomarcio. Se trata de una cruz con reliquias. En el interior de la cruz se encuentran las reliquias de San Agustín y Santa Mónica, de Santo Tomás de Villanueva, que fue un obispo agustino de la época del Concilio de Trento y también misionero. Obispo misionero en América Latina. Además tenemos el testimonio de los otros dos, un beato y un venerable agustino. El beato Anselmo Polanco, mártir de la Revolución Civil Española de 1939, y otro venerable, Bartolomeo Menocchio. Otro elemento de la vestimenta papal es la sotana blanca que llega hasta los talones. Tradicionalmente la sotana tiene 33 botones, cada uno representando los años de vida de Jesucristo. La faja papal ciñe la sotana y representa la sumisión del pontífice a su llamado a proteger a la Iglesia. El solideo blanco que lleva en la cabeza es símbolo de su tarea y autoridad. El palio es una banda de lana blanca que se lleva alrededor del cuello, adornada con 6 cruces de seda negra y 3 clavos metálicos en recuerdo de la pasión de Jesucristo. La férula papal es un báculo pastoral que se lleva durante las celebraciones litúrgicas. Normalmente tiene un crucifijo justo encima del báculo. El Papa León XIV llevó la férula del Papa Benedicto XVI este 9 de mayo durante su primera misa como pontífice. Los zapatos del pontífice también llaman la atención. Tradicionalmente los papas utilizaban unos zapatos de color rojo que representaban su disposición al martirio. Cuando el Papa Francisco fue electo, decidió no utilizarlos, mostrando una preferencia por la sencillez. El Papa León XIV también renunció a los zapatos rojos. Entre otros elementos, el anillo del pescador tiene un profundo valor simbólico. En el exterior se ve a San Pedro con las llaves y la red, símbolos de su misión apostólica. Dentro grabado el nombre de León XIV. Este es el anillo que se destruye tras la muerte de un pontífice, ya que con él el Papa sella sus documentos oficiales. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. En Perú celebrarán el jubileo por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de Latinoamérica y por quien el Papa León guarda especial devoción. Además, beatifican al joven del Congo asesinado por negarse a ser cómplice de la corrupción. Esto y más en EWTN Noticias. En una ciudad de Sudán, asediada por la guerra civil, hay sacerdotes que se resisten a dejar su comunidad hasta costarles la vida. Es el caso del padre Lucas Homo, un sacerdote de 55 años, párroco de El Fasher, asesinado el viernes 13 de junio durante un ataque de paramilitares. En el rezo de reciente Ángelus, el Papa León XIV pidió orar por el presbítero muerto en un tiroteo junto a 2 jóvenes. Pero al otro lado de África hay buenas noticias, la beatificación de un joven mártir del Congo. Le contamos de quién se trata. A más de 11.000 kilómetros del Vaticano, en el Congo, familiares de Floribert Guanachui, el nuevo beato, ven con emoción por la televisión la ceremonia de su beatificación.
Es una alegría poder seguir esta ceremonia en directo. No sabemos cómo expresarlo. Nos alegra que hoy la Iglesia Universal lo haya reconocido como mártir de la honestidad y la justicia. La diócesis de Goma colocó carteles en las calles para recordar la beatificación de Floribert, ahora celebrado como un héroe nacional. El hecho de que Floribert Guanachui haya sido recogido en nuestra diócesis es, para mí, una señal de que el Señor nos invita a ser apóstoles de la honestidad y la integridad moral, especialmente en materia de gestión financiera. Floribert Guanachui fue beatificado el domingo 15 de junio en la Basílica de San Pablo Extramuros, en el Vaticano. Es el primer beato de la comunidad de San Egidio y podría convertirse en el primer santo del Congo. El Papa León destacó sus virtudes como mártir. Su testimonio de valentía y esperanza es para los jóvenes de la República Democrática del Congo y de toda África. Floribert formó parte de la comunidad de San Egidio en Goma, África. Siempre estuvo al servicio de los niños que viven en la calle. En 2007, cuando tenía 26 años y era funcionario de la Oficina de Control de Calidad de Aduanas del gobierno congoleño, fue secuestrado y asesinado por negarse a permitir que se ingresara arroz rancio procedente de Ruanda a través de la frontera. Cuando vio estos barriles de arroz podridos, lo primero que pensó fue en el bienestar de todo el pueblo, en la salud de la población de Goma. Y eso fue lo que se le ofreció, porque la gente está acostumbrada a ofrecer dinero, como siempre. Pero ese día, esos mafiosos se encontraron frente a un joven que en nombre del Evangelio dijo que no, que se oponía. La corrupción en el Congo es un problema. Está en el puesto 163 de 180 países, según el reporte de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en 2024. Bueno, creo que Floribert nos ayudará porque su no a la corrupción nos ayuda a mirar a los demás con realismo. Nos ayuda a mirar a los demás con amor, compasión y solidaridad. Y cuando uno hace su trabajo no pensando solo en sí mismo, sino en los demás, es cuando creemos que vencemos a la corrupción. A su beatificación asistieron sus familiares, amigos y seguidores vestidos con trajes en homenaje al beato. Quienes lo mataron creyeron que habían acabado con su vida, pero Dios Todopoderoso lo resucitó y esa es nuestra alegría. La beatificación del joven Floribert alegra a Goma en un momento de angustia por la guerra civil que ha provocado la muerte de miles de personas. Ponemos nuestra atención en Perú, que pronto iniciará un año jubilar por el patrono de los obispos de Latinoamérica, el español Santo Toribio de Mogrovejo. Veamos la entrevista. A partir del 10 de diciembre de este año y por un año se celebrará el jubileo por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, que es patrono de los obispos latinoamericanos y del Caribe. Estamos con el padre David Farfán, párroco de la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo en Saña, lugar de la muerte del gran santo. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí con ustedes, ¿no? Un gusto para nosotros, padre. Cuéntenos por qué vale la pena y se debe celebrar a lo grande este jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo. Hay razones importantes. La primera es la realidad de ser el patrono del episcopado latinoamericano y del Caribe, pero también la realidad misma que le tocó vivir a Santo Toribio, ¿no? Él accede al pedido de Felipe II, el rey de España, para que pueda, en un momento muy coyuntural de la historia peruana, en el que necesitaba el pueblo de Dios un pastor, ¿no? El primer arzobispo de Lima, ciertamente, trató de llevar a eso, ¿no? Y definitivamente, pues, el arzobispo Loaiza hizo todo lo posible. Pero luego hubo un vacío a su muerte, y la realidad de dificultades que se presentaron, ¿no? En lo propio de un tiempo de choques interculturales, pero sobre todo los maltratos, ¿no? Que el rey de España no podía permitir, ¿no?
Si hay algo que tener en cuenta, y perdone que tenga que entrar a ese campo, pero es importante, nosotros no fuimos colonia, fuimos reino, no el reino del Perú, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el trato del nativo en aquel tiempo era siempre prioritario. Por eso se le pide a Santo Toribio, ¿no? En aquel tiempo un hombre destacado en leyes y muy reconocido, ¿no? Que pudiera tener esa posibilidad de demostrar. Él no era clérigo, era un laico. No era sacerdote, era un laico. Un laico, exactamente. Que fue invitado por el rey a consagrarse y venir al Perú. ¿Cuáles son las características de Toribio que impresionaron al rey como para darle esa gran responsabilidad? Su gran sentido de justicia social, el conocimiento del derecho canónico y del derecho civil. Ambas realidades las manejaba muy bien. Y su don de gentes, ¿no? Porque joven a ese tiempo y con un gran prestigio sobre todo, ¿no? Ya había resuelto él casos eclesiásticos, había tenido también realidades en lo civil y sobre todo su cristiandad, ¿no? Era un católico ferviente. ¿Qué caracterizó su apostolado como obispo, digamos? ¿Por qué? Para entender por qué es el patrono del episcopado latinoamericano y del Caribe. Sí. Es un hombre que conoció su arquidiócesis, misionero. Que era tremenda. Grande. Estamos hablando de todo Sudamérica, hermano, ¿no? Estamos hablando de toda Sudamérica. En aquellos tiempos, bueno, él no contaba con los medios que podemos contar en nuestros tiempos, así que fue un obispo a pie, un obispo que conoció cada lugar. En aquellos tiempos no se hablaba de parroquias, ¿no? De doctrinas, y en aquellos tiempos no había un clero peruano ni latinoamericano. Entonces, él se adelantó a los tiempos y hizo algo que tengo que nombrarlo porque es la realidad. Se volvió peruano, como muchos de los misioneros, incluyendo al Santo Padre León, que lo tenemos. Efecto. Entonces, él hizo del Perú su nacionalidad desde el alma, porque así lo hizo. Y todo, usted me ha preguntado qué es lo que hizo, empezamos. Él se dio cuenta que el pastor autóctono entiende mejor a su gente. Entonces, por eso nace lo que conocemos, el Seminario Mayor Santo Toribio, ¿no? Que lleva su nombre. Él lo impulsó también que estudiara, porque él también es uno de los mentores de la Universidad San Marcos, por si lo hemos olvidado. Y se dio cuenta que Dios habla también en las lenguas nuestras. Así que impulsó que se pudieran proveer los medios para que el catecismo de la Iglesia Católica estuviera en Aymara y en quechua. Entonces, digamos que fue forjando los inicios de una iglesia local. ¿Cómo se va a conmemorar este jubileo? Bueno, empezaremos el 10 de este año para llegar a esa gran celebración. 10 de diciembre. Sí, 2025 para llegar al 2026. Y el primer acto oficial, ya el señor obispo de Chiclayo, Monseñor Edinson, lo ha previsto junto con los comités de preparación, será el 13 de diciembre. Una gran misa campal, esperamos a más de 15,000 personas, pero sobre todo esperamos a nuestros obispos, pastores en diversos lugares de nuestro país y lógicamente pues representando al Santo Padre, el nuncio apostólico, ¿no? Se está trabajando a nivel de Estado peruano también la ampliación del santuario, porque tenemos un santuario allí dedicado a Santo Toribio y esa ampliación pues se están dando los pasos, es un poquito luchar contra el tiempo, pero confiamos en que ese 13 de diciembre ya podamos tener una estructura. Así es, pues con mucha expectativa, Padre, todos, sí, para que esta memoria del gran evangelizador, de la primera evangelización de nuestros tiempos en toda esta gran región, recordarlo a él nos permita renovar el suelo apostólico que lo movió para nosotros también cumplir con nuestra tarea evangelizadora en estos tiempos. Padre David Farfán, sí, un gusto haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y sobre todo aquí también hago el llamado también a las autoridades desde la realidad nuestra de Perú, de seguir uniéndonos, ¿no? Sobre todo allá en Lambayeque, se habrá escuchado, hay mucho, digamos, entusiasmo por la ruta del Papa. Claro. Y yo sé que su Santo Padre está contento con esto, pero estará feliz si su
digamos así, guía espiritual, tiene el reconocimiento debido. Es el año jubilar toribiano. Así es. Y es prioridad. Claro que sí. Muy bien. Pues un gusto. Qué gusto estar con nosotros. Muchas gracias, Gracias padre. a usted también. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros hasta aquí. Ya sabe que puede seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.